Bueno, el tema de las entrevistas laborales es un tema que causa mucha eh, tal vez aprensión, nervio, miedo, y, y ese miedo, esos nervios muchas veces provienen de pues, no sentirse bien preparado. Entonces, lo que yo les voy a compartir ahorita rápidamente es un poco de los elementos que yo considero claves para ir bien preparado para una entrevista laboral y que por supuesto no se debe desestimar la importancia de practicar con alguien, porque al final todo esto si se queda en la teoría pues no es suficiente. Entonces, uno de los, o el primer consejo que me gusta darles es, usted tiene que memorizar toda esa historial de logros que tiene, ¿no? Obviamente, es mucho más fácil hacer esto si previamente construyó o lo que se conoce como un currículum de alto impacto, porque el currículum de alto impacto, si tiene una característica importante, es justamente que ese currículum de alto impacto está lleno de logros, está lleno de un sinnúmero de microhistorias que usted va a tener ya listas. Una vez que las tiene listas y las sabe contar, eh, es importante que las empiece a clasificar. ¿Por qué? Algo que les voy a decir acá, que va dándoles el preámbulo de cómo piensan y qué están pensando y por qué preguntan lo que preguntan los reclutadores. Pues las preguntas solamente las hay de unos cuatro tipos. ¿Sí? En el fondo, el trasfondo de las preguntas busca conocer de cada uno de nosotros una de cuatro cosas. Eh, y vamos obviamente, omitir la primera, que son las generalidades, ¿no? Un poco de trayectoria, por qué estás aquí, por qué te interesa cambiarte, ese tipo de cosas que luego pasan al inicio y algunos rompehielos, pero después de eso, inmediatamente la entrevista se torna en tratar de extraer una mejor idea de quiénes somos como líderes, de quiénes somos como influenciadores, eh, negociadores, personas que persuaden, cómo influimos sobre los demás, de quiénes somos como ejecutores disciplinados y la maestría técnica o conocimientos específicos que pudiéramos tener. Y finalmente están las preguntas que buscan indagar un poco sobre quiénes somos en cuanto a nuestra inteligencia emocional y a todo lo que ello implica, desde obviamente la tolerancia a la frustración, que es una de las más comunes, hasta también pues cómo tendemos a relacionarnos con los demás, cómo nos miramos a nosotros mismos y qué tanta capacidad tenemos de reconocernos. Entonces, una vez que tiene sus historias, es importante que usted comience a reconocer dentro de cada una de esas historias quién fue usted predominantemente. ¿Sí? En cada una de las historias de logros que tenemos, predominó ese yo que probablemente fue más un líder, o predominó más en conseguir ese logro, ese yo que era más como un influenciador o un buen ejecutor. Entonces, piensa en el logro, bueno, este proyecto implicó mucho convencer, mucho meter a la gente en el barco, subirlas al proyecto, eh, negociar presupuesto, convencer al jefe que se resistía. Bueno, probablemente en ese logro lo que predominó fue su yo influenciador. Pero si tuvo más que ver con llevar a la gente, empoderarla, envisionar, decirles para dónde vamos, mantener el ritmo, ser un líder, entonces pues predominó su líder. Entonces piensa en esa historia y cuando la recuerde, diga quién predominó allí. Una vez que tiene sus historias clasificadas, sepa cuáles son las de líder, cuáles son las de influenciador, cuáles son las de ejecutor y cuáles son las de un yo emocionalmente inteligente y fuerte. Y después, entonces, es que va a comenzar a, a, a practicar sus historias de logros en voz alta. Practíquelas en voz alta y asegúrese de que cubra contexto, qué estaba pasando, qué venía sucediendo, cómo se me presentó esta situación o problemática o esta necesidad de cambio o de mejora que estaba sucediendo antes, para darle al entrevistador una mejor idea clara de por qué es que se abocó en primer lugar a desarrollar ese logro. Una vez dado el contexto, y es bueno usar cierto lenguaje emocional en el contexto de cómo se estaba sintiendo usted, su equipo, su organización con respecto a este tema, y empezar a hablar sobre las acciones, específicamente qué tácticas, qué acciones tomó. Allí puede dejar entrever algunas de las habilidades que posee, de los conocimientos que tiene, qué técnicas usó, etcétera, para después cerrar diciendo, y como resultado de que yo hice todo esto, solo o con mi equipo, obtuve un resultado tal que de preferencia usted lo va a expresar de forma numérica. Entonces, el truco es practicar en voz alta y probablemente con un reloj a la mano, porque es importante que sea capaz de hacer estas microhistorias en 2 minutos cada uno. No quiere ya durante la entrevista llegar a dar muchas vueltas, ¿no? Ser
al grano. No se necesita más. Entonces, practíquelas y después aprenda a conocer las intenciones de las preguntas. Yo he hecho una recopilación de muchas preguntas que se podrían presentar en una entrevista y las he clasificado ya para ustedes. Si gustan entrar en mi página rompetucurriculum.com, no solo pueden descargar el documento que contiene todas estas preguntas que sirven para practicar, sino que también ya las van a descargar clasificadas, de manera que se empiecen a hacer una idea al leer esta guía. Ok, cuando preguntan esto, realmente la intención que está detrás es sacar información sobre mi yo líder. Ah, ya entendí. Cuando preguntan esto, lo hacen más con la intención de sacar algo sobre mi yo influenciador. Ok, entonces ya se empiezan a familiarizar con las intenciones de las preguntas, porque a la hora de responder, pues lo que debemos hacer en una entrevista es, ok, absorber y entender la intención de la pregunta, dar un breve preámbulo y rápidamente girar la pregunta de tal manera que podamos introducir como parte del complemento de la respuesta una de estas historias, la que sea más ad hoc, la que se adapte mejor para ilustrarle al entrevistador sobre una situación similar o parecida a la que ellos están mencionando en la entrevista. En algunos casos nos vamos a encontrar con entrevistadores que son súper buena onda, que están bien capacitados, que han sido bien entrenados en lo que es entrevistas basadas en competencias y casi nos podrían incluso hasta servir eh, en bandeja de plata nuestra oportunidad, porque nos dicen, cuéntame de una situación en la cual tú hayas liderado un equipo en la consecución de un logro importante que parecía muy difícil, ¿sabes? Te la ponen como que muy fácil y dices, claro, la historia tal, la voy a sacar. Pero en otros casos no son tan duchos, no están tan bien entrenados, a veces son muy malos entrevistadores y nosotros tenemos que saber entender la intención para poder realmente convertir esa pregunta en una oportunidad de sacar alguna de nuestras historias. Y dicho sea de paso, aprovechar para decirles, no vamos a la entrevista como si fuera un interrogatorio, vamos a abordarla nosotros al menos como si fuera una conversación y en ese sentido vamos a asegurarnos de que entonces nos sintamos con la confianza de parafrasear la pregunta que nos están haciendo, checar si la entendimos, pedir que nos la hagan de una forma distinta si no se entendió, para que no arranquemos a responder sin haber entendido perfectamente la pregunta. Estamos en todo derecho a pedir que le aclaren a uno la pregunta, no entendí la pregunta, me la podrías hacer de una forma distinta, quieres decir tal cosa, ¿no? Y estamos en todo nuestro derecho y eso no debe ser nunca mal visto. Y si es mal visto por un entrevistador, ese entrevistador es un pésimo entrevistador. Entonces, una vez que ya tiene como este entendimiento de que puede reconocer las intenciones, ya ha practicado sus historias, ahora practíquelo con alguien. Muy importante, ahí ya tienen la posibilidad de usar la guía, cerrar los ojos, buscar cualquier pregunta aleatoria y decirle a un amigo, compañero, idealmente uno que haya tenido la oportunidad de entrevistar gente, está anteriormente, y, oye, hazme una entrevista, ¿no? Pregúntame 6 preguntas aleatorias de esa guía que te acabo de dar y después dime cómo soné, qué te pareció, se pueden incluso grabar. Por supuesto, hacerlo la mayor cantidad de veces posible para que vayan ganando un poco de confianza y se escuchen cómo suenan, ¿no? Este es uno de los módulos más importantes de mi programa de asesorías, es el módulo que se llama entrevistas simuladas, y yo me aseguro que mis clientes estén verdaderamente expuestos a lo que es una situación lo más real posible y que yo les dé la retroalimentación más crítica y más dura si tiene que serlo, porque es el momento en que estamos en un ambiente seguro y lo podemos hacer. No olvide que si usted está aspirando a roles que pudieran estar necesitando que el inglés sea una habilidad clave, pues que también practique cómo respondería estas cosas en inglés y también las practique en voz alta y también lo haga con alguien que sepa inglés para que le diga cómo está sonando, si tiene que mejorar la construcción gramatical de sus ejemplos, etcétera, porque no queremos que empiece ni a sudar ni a temblar. O sea, he visto gente que no es que tiene un pésimo inglés, pero parece que el inglés les despierta un nerviosismo enorme hasta el punto en el que los he visto sudando, ¿no? Y ya después, al final, me da la oportunidad de decirles, oye, ¿qué pasó allí? Cuéntame. O sea, no, es que pues sí le sé, pero pues que cada vez que me preguntan algo en inglés me pongo nervioso. Entonces, hay que practicar para evitar justo esos nervios. Eh,
Importante antes de ir a una entrevista, investigue a la empresa. Y si es posible, también un poquito a su entrevistador, si tiene la posibilidad de hacerlo. No, mucha gente dice, bueno, pero es que yo no, ¿cómo investiga uno a la empresa? Hay tantas fuentes importantes. Aquí el punto que yo quiero que se lleven es, seguro les ha pasado alguna vez, a mí me ha pasado, se siente horrible llegar a una entrevista y darte cuenta que apenas el entrevistador que tienes enfrente apenas va leyendo por primera vez tu currículum. Como que llegó a las carreras, lo agarró de la impresora, ni sabe con quién se está sentando ni quién es usted, y mientras y le hace una pregunta de esas de rompehielo, de, oye, cuéntame un poquito de ti, ¿no? Y mientras usted está respondiendo esa ambigua pregunta, lo que está buscando es la oportunidad, el chance para leerse su currículum por primera vez. Y eso se siente feo, ¿no? Usted lo ha sentido. Bueno, igual de feo siente el otro extremo cuando se da cuenta que tiene un candidato enfrente que ni siquiera se tomó la molestia de saber en qué empresa está, a qué se dedica la empresa, de qué tamaño es, qué productos produce, sus marcas, qué historial tiene, su cultura organizacional. O sea, se siente feo para la otra persona. Entonces, y como se siente feo, inmediatamente pues genera un rechazo. ¿Cómo es que este entrevistado llega aquí y ni sabe dónde está? Entonces hay que investigar. Por esa razón hay que investigar. Por la otra razón por la que hay que investigar es que eso le va a dar a usted elementos para una parte de la entrevista que muchas veces eh, desestimada su importancia, que es esa oportunidad que va a tener hacia el final de la entrevista de hacer preguntas usted al entrevistador. ¿Cómo va a hacer usted preguntas inteligentes y preguntas que tengan un poco de sustancia y si no ha investigado nada sobre la empresa en sí? ¿Qué cosas va a preguntar? Eh, es mejor hacer esta investigación para que a partir de ella usted saque un poco de inspiración sobre algo que podría preguntar. Incluso podría preguntar sobre algún evento noticioso reciente que descubrió sobre la empresa, que le dio curiosidad y que pudiera tener eh, crear un buen rapport con la persona, ¿no? Entonces, bueno, ¿dónde investigar? Pues uno puede googlear en las noticias, que es lo último que ha estado diciendo las noticias sobre esta empresa, en el país, en la localidad. Glassdoor, que algunos ya lo conocen, es un sitio donde luego se pueden encontrar críticas o algunas informaciones sobre personas que ya fueron entrevistadas, sobre personas que ya trabajaron allí, sobre el clima organizacional. Obviamente hay que tomarlo con un granito de sal porque de repente puede hacer algunas personas que están ahí un poco enojadas, pero, pero en general pues un buen lugar donde recopilar información de inteligencia sobre cómo es la empresa, cómo se vive y se respira allí adentro. Podcasts, que hoy en día están muy de moda, es posible que algún funcionario o alguna persona clave, un spokesperson de la empresa, haya sido invitado a algún podcast o alguna entrevista que pueda usted a lo mejor encontrar en YouTube, en algún canal online o una retransmisión de algún canal televisivo, donde algún ejecutivo de la empresa haya participado y se puede sacar información muy valiosa e interesante sobre lo que la empresa está haciendo. Eh, Más recientemente, la página web de la empresa en sí, que típicamente no nos da información muy a profundidad, nos puede dar algunas noticias recientes, nos puede dar definitivamente, al menos en la superficie, la teoría, lo que son sus principios, valores, misión, visión, que siempre son buenos para uno saber dónde está parado. Y, por supuesto, los noticieros o las páginas relativas a finanzas y la bolsa. Si la empresa es una empresa que cotiza públicamente en la bolsa, los analistas siempre tienen mucho que andar diciendo sobre estas empresas, diciendo si les creen, no les creen, cómo se han comportado con los inversionistas y los accionistas y sus promesas de dividendos, qué proyecciones hay, si están recomendando venderla, comprarla, sostener la acción, etcétera. Eso le da una idea de la salud de la empresa en cuanto al flujo de efectivo e inclusive también de su posicionamiento con respecto a su competencia, porque es algo que los accionistas evalúan muy bien antes de decidir cuál acción van a comprar, ¿no? Si compran la de Colgate, si compran la de Procter, si compran la de Coca, si compran la de Pepsi, y están haciendo esas evaluaciones que le puede servir a usted para saber la solidez de la empresa en la que se va a postular y a meter. Y de ahí, como le decía, pueden salir algunas preguntas interesantes. Y finalmente los amigos que podrían ya estar trabajando allí y que de hecho, idealmente, son los mismos amigos gracias a los cuales usted llegó a esa entrevista, ¿no? A través del networking. Eh, y quiero pensar que así fue como usted llegó a esa entrevista para la que se está preparando, gracias a la ayuda de alguna persona de su red, algún amigo,
colega, ex compañero, que no solamente le permitió el acceso a hablar con el gerente contratante y a conseguir esta oportunidad de entrevista, sino que también le permite acceso a algunas informaciones clave interesantes sobre el clima, la cultura organizacional, sin, obviamente, sin que esa persona vaya a violar temas de confidencialidad, pero de seguro le puede dar información bien interesante sobre dónde usted está parado. Entonces, con base en todo esto, como les decía hace un rato, piense qué preguntas haría usted al entrevistador. Eh, bueno, de más está decir, estas recomendaciones las escuchan mucho por ahí, pero nunca está de más decirlo. Puntualidad, súper importantes. Trate siempre de llegar un poco antes. Y en cuanto a vestimenta, que siempre hay una duda que luego surge, siéntase con la libertad nuevamente de preguntar a quien quiera que sea la persona que le emitió la invitación a entrevista, pues siéntase libre de preguntar, oye, ¿cuál es el código de etiqueta de vestimenta? De vestimenta que típicamente ustedes estilan para una entrevista, eh, y típicamente le dan algún tipo de indicación. Usted no quiere ir sobre vestido, eso excesivamente muy por encima en cuanto a elegancia, una corbata, una cosa cuando no se estila en ese lugar, pero tampoco quiere ir demasiado eh, informal cuando no es parte de la manera como se viste normalmente allí. Entonces, tratar de ajustarse, parecerse más a lo que es la media de cómo se visten las personas allí. Si la persona que lo invitó no se lo puede decir, de nuevo, puede echar mano de la ayuda que le puede dar algún amigo conocido que trabaje allí. Inclusive le podría preguntar en LinkedIn, ¿por qué no? ¿No? ¿Alguien sabe? Bien. Cuando se vaya a retirar de una entrevista, asumiendo que todo pues ya fue bien y que hay tiempo para hacerlo, eh, siéntase con la libertad siempre de preguntar, ¿sí? ¿Cuál es un plazo prudente eh, para volver a establecer contacto en caso de que ellos no lo hayan hecho, ¿no? Porque no se quede con ese le llamaremos, ¿no? Sino trate de obtener, oye, ok, supongamos que a lo mejor ustedes están muy ocupados y no me llaman, no sé nada de ustedes. ¿En cuánto tiempo sería prudente que yo me ponga en contacto? ¿No? Porque así se va usted como le dieron permiso de contactar. Mucha gente, después que sale la entrevista, dice, no pregunté eso, ahora no sé cuánto es un tiempo prudente, ahora no sé cuánto es un tiempo normal, ahora no sé si debo hacerlo o no sé si no debo hacerlo. Entonces, antes de retirarse, chéquelo con ellos mismos, ¿no? Y si le insisten mucho en, no, te llamamos, no te llamas, ok. Después de cuánto tiempo que no me hayan llamado, ya debo pensar que se les olvidó o se les pasó y me dan chance de escribirles. Siempre llévese esa noción, ¿no? Para que no tenga después esa aprensión de escribir o llamar posteriormente. Y entonces con eso pues damos por terminado lo que es los consejos generales que les quería yo dar. Y me gustaría, por supuesto, pasar ahora a lo que es la dinámica que quería hacer con ustedes.